Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de Candesa, primera línea de fuego. En el frente de Candesa, primera línea de fuego. Bueno, pues buenas tardes y gracias por venir aquí. Nuestro agradecimiento al público y a la Fundación Anselmo Lorenzo por acogernos en la presentación de estas memorias de Eugene Downing, de Ogan Onodinin, a quien acabamos de escuchar en una grabación ya mayor, pues recordando sus tiempos de brigadista en España y cantando, pues, si me quieres escribir, ¿no? Es un momento especialmente emocionante escucharle, ¿no? Porque todavía está el sentimiento del compromiso de un joven que estuvo en la defensa de la niña bonita, que es el nombre popular que se le daba a la República en su lucha contra el fascismo, ¿no? Cuando estudiábamos irlandés en la Escuela Oficial de Idiomas de Jesús Maestro, a finales del siglo pasado, pues nuestro profesor y mentor, Padraig O'Donoghue, nos habló de estas memorias, ¿no? Estas memorias que la hacían singular no solo porque eran uno de los escasísimos registros autobiográficos dejados por brigadistas de la isla, de la Verderín, sino porque estaban escritos en irlandés, en la lengua propia de la isla, maltratada y bueno, pues con un futuro bastante incierto, pero era muy interesante porque el hecho de que estuviera escrito en irlandés le concebía una frescura y una novedad máxime cuando ni siquiera entonces existía traducción en inglés. Ahora sí que la hay, ¿no? Yo particularmente al ver la portada de aquel libro, pues pensé, pues este libro pues tenemos que traducirlo, ¿no? Y así fue, andando el tiempo, pues lo conseguimos y sacamos aquí la obra. Eugene fue uno de los 250 irlandeses que lucharon en España entre el 36 y el 38 junto al Ejército Popular Republicano. Aquí los tenemos algunos de ellos, ahí le tenemos a él, ahí de joven, y aquí un año después. Luego tenemos aquí ya de mayor, los años 60, y en una visita que volvió a hacer en España a principios de los 80. Digo que vinieron a defender la República porque no es porque hubo otro contingente al mando del general Gaddafi, líder de los Blue Shirts, de los paramilitares fascistas, que vinieron a luchar del lado de Franco, aunque no tuvieron realmente pues mucho predicamento y tampoco mucha intensidad bélica. Solamente lucharon en la batalla del Jarama y con poco éxito, y Franco enseguida se los quitó de encima. Pero sin embargo los brigadistas irlandeses que venían a luchar con la República, enseguida ellos se agruparon en una columna o brigada Connolly en honor del líder obrero de la Revolución de Pascua de 1916. Y llegaron estos irlandeses en dos tandas. Una primera, la más numerosa, constituida sobre todo por republicanos, al mando de Francis O'Regan. A ver si lo tenemos por aquí. Bueno, ahí tenemos ahí algunos de los recuerdos de las que hay todavía en Irlanda, de los monumentos en la memoria. Pues llegaron algunos pues de la mano de Francis O'Regan, que era el líder republicano, en diciembre del 36, combatieron la defensa de Madrid, la batalla del Jarama, Brunete, Teruel, el frente de Aragón, y una segunda, pues formaron miembros pertenecientes al Partido Comunista de Irlanda, se había fundado en 1933, y en el que se encontraba Eugene, que combatieron fundamentalmente la batalla del Ebro. De estos 250, tan solo 60 procedían de la isla. El resto llegaba de zonas habituales en la diáspora irlandesa, como Gran Bretaña, como Canadá, e incluso dos de ellos venían de Australia. Y si bien casi todos los condados de la isla estaban representados, pues había una mayoría de brigadistas procedentes de las zonas urbanas, de las zonas proletarias, sobre todo de Dublín, Limerick o Belfast. Se integraron en la 15 Brigada, en la brigada de los internacionales,
tenemos aquí. Ahí tenemos la hoja que les daban a los brigadistas cuando llegaban, tenían que hacer su biografía y tenían que explicar ahí de dónde venían y cuál era su oficio y demás. Y dentro de esta 15 brigada pues se incluyeron en el batallón británico. Bien es verdad que al principio hubo una serie de problemas de anglofobia y bueno, pues no querían pertenecer a un grupo de ellos, se separó y se fue con los Lincoln, con los americanos, algo que recoge Eugene en sus memorias. Pero finalmente pues otro grupo decidió quedarse con el batallón británico. Estuvieron pensando en cómo cambiar el nombre, pero batallón celta, bueno, pues al final se quedó ahí como Brigada Connolly dentro del batallón británico. De aquel contingente la mitad apenas llega a la mitad de simpatizantes del Partido Comunista de Irlanda. El resto pertenecían al entorno del republicanismo de izquierdas. No eran comunistas, eran nacionalistas republicanos de izquierdas, antiguos algunos combatientes del IRA, que habían luchado en la guerra contra los ingleses o en la guerra civil. Y bueno, pues se oponían a la Irlanda conservadora, ultracatólica de los años 30, como queda bien reflejado en sus memorias, en las memorias de Eugene, que cuenta también pues un poco su lucha en Irlanda, ¿no? Cuando está convaleciente en el hospital de Sagaró. El hospital de Sagaró, aquí en la costa catalana. Pocos de ellos tenían experiencia militar, salvo, como digo, algunos que habían luchado en el IRA, o antiguos soldados británicos y veteranos de la Primera Guerra Mundial. Y la formación que recibieron en España pues fue bastante precaria, como nos cuenta con mucho humor el propio Eugene en sus memorias. Eugene había nacido en Dublín en 1913 y procedía de una familia pues que mantenía las dos culturas o las dos almas irlandesas, la irlandesa gaélica y la anglófona, ¿no? Procedentes de la zona de Kerry, del suroeste y del condado de Carlow. Él había estudiado formación profesional, empezó a leer obras de Marx, Lenin y de Connolly, el líder revolucionario irlandés, y es cuando él, como dice, cuando lee el Manifiesto Comunista y cuando lee la obra de Connolly fundamental, El trabajo en la historia de Irlanda, es cuando dice que se le caen las telarañas de sus ojos, ¿no? Se convierte en un activista de las agrupaciones marxistas irlandesas como el Workers' Group. Se convierte pronto en un activista también miembro fundador del Partido Comunista de Irlanda. Realiza actividades de manifestaciones, actividad callejera. Pasa un tiempo en la cárcel de Mountjoy también por su activismo. Pero en 1968, viendo que nada se mueve de Irlanda, él lo cuenta, ¿no? Cuando sale después de un boicot y una huelga, están en la cárcel. Y cuando salen en la cárcel, pues la vida sigue igual y nadie lo recibe. Y entonces él es cuando, como otros muchos, decide dar el paso. Y dice, si las cosas no se pueden cambiar en Irlanda, bueno, pues se puede detener el fascismo en España. Y él decide, a través del secretario general del Partido Comunista, Sean Murray, decide unirse a la causa republicana. En su libro va contando el periplo, como le dice a sus padres, me voy a una carrera de caballos, y nunca te han gustado los caballos, bueno, pero me voy. Y no, se va a Dublín, se alista ahí en el Partido Comunista en las filas de las brigadas, viajan a Londres, París, cruzan las fronteras de forma un poco chusca de noche, y después va recorriendo las provincias de Gerona en su entrenamiento, Lérida, en Cervera, Tarragona, y finalmente, bueno, pues el 25 de julio se inician las operaciones del Ejército Republicano, del Ejército Popular, para la ofensiva del Ebro. Eugene combate en las sierras de Cabals y Pandols, cerca de Gandesa, y será herido en el Col dels Gironesos. Ahí tenemos la sierra de Pandols y Cabals, el Col dels Gironesos es este de aquí. Bueno, y esta es la cota donde se registraron las batallas más sangrientas del conflicto, de la batalla, ¿no? Él es herido gravemente y es trasladado al Hospital de las Brigadas, primero en Mataró, es el que tenemos aquí, ¿vale? Donde recuerda que estuvo aquí Hemingway también, aquí, y conoce a una enfermera, y bueno, y él también conoce a su propia enfermera, a Josefina, de la que, bueno, pues tiene una especie de amor platónico, y después es trasladado a Sagaró,
en la costa norte de Cataluña, en unos hotelitos de gente de la alta burguesía, aristocracia, que se habían convertido en hospitales militares, ¿no? Es ahí en Mataró y Sagoró cuando enlaza su experiencia en España con su compromiso en Irlanda, cuando pasamos de la niña bonita a Rossinduf. Veremos ahora, nos explicará Juan quién era Rossinduf, ¿no? Es repatriado en diciembre del 38, pasa la Guerra Mundial en Londres. A su vuelta a Irlanda emprende negocios de bibliotecas ambulantes y mucho éxito. Y entonces vuelve a Londres otra vez en los años 60, trabaja de administrativo para la United Artists, para la Compañía del Gas, se jubila, vuelve a Irlanda y es ahí cuando, bueno, pues sí, él siguió manteniendo su militancia comunista, aunque ya no pertenecía al partido como tal, pero sí apoyaba a los candidatos comunistas y sobre todo era un gran defensor de la lengua irlandesa, colaborando en un periódico, New, de lengua irlandesa. Y eso en los años 80 cuando la hermana de Princías Oriogoin, de Frank Ryan, líder de los republicanos que había luchado en España, le anima a escribir sus memorias y él decide escribirlas en irlandés, ¿no? Se publican en 1986 y luego pues él se retira, ya retirado en Irlanda, fallece en el condado de Wicklow en 2003, dejando pues estas memorias de unos jóvenes que no renunciaron a su compromiso y que, bueno, pues dejaron en nuestro suelo ibérico pues la sangre de 60 tréboles, ¿no? Este libro, como digo, pues permaneció sin traducir. Nosotros nos pusimos a ello y queríamos que hubiera salido antes que la versión inglesa, pero bueno, salió unos meses antes. Ahora ya hay versión en español y versión en inglés, después de décadas en las que permaneciera prácticamente pues desconocido, aunque hay un documental sobre el libro y sobre Eugene de la televisión irlandesa, de la televisión en gaélico, que se puede ver en internet. Bueno, doy paso a Juan, que nos hablará un poco más del libro, de la lengua y de quién era Rossinduf. Bueno, pues en primer lugar yo reitero los agradecimientos de Víctor, añadiendo que nuestro agradecimiento va en proporción inversa al número de asistentes, ¿no? De tal manera que contáis o cuentan ustedes con un agradecimiento superlativo, ¿no? Bien. Y el interés mostrado por ustedes, por vosotros, en esta obra, este autor, y secundariamente en los traductores, pues nos llena de orgullo y de gratitud. Bien. Como ha quedado claro en las palabras de Víctor, este libro pues es un libro valioso testimonio de una época y de la vida de unas personas en unas circunstancias muy particulares y muy trágicas. El valor histórico de esta obra salta a la vista solo con hojear el libro y ver la cantidad de notas, aunque microscópicas, que contiene, ¿no? Y notas que son producto en su muy gran mayoría del trabajo investigador de Víctor y que ofrecen un gran interés, creo yo, especialmente en las que se refieren a personajes irlandeses poco conocidos, naturalmente pues del lector español, ¿no? Incluso, he de confesarlo, incluso de los propios traductores en una primera lectura del libro, ¿no? Bien, pero aparte de este valor histórico, testimonial, también puede leerse el libro de otro modo, tiene otra lectura,
que a lo mejor a muchos que no somos historiadores, pues nos resulta más atractiva, nos interesa más, que es leerlo como un ameno libro de viajes aventureros, donde los avatares de la guerra, donde las enconadas luchas políticas de la época, pues pasan a segundo plano y prácticamente pues quedan como una sombra difuminada, un trasfondo, y cobra valor fundamental las impresiones, las sensaciones de un joven muy a menudo ingenuo, muchas veces sorprendido por las realidades para él exóticas que va descubriendo a lo largo de su viaje. Su viaje es un poco un viaje iniciático, aunque es tópico decir esto de casi cualquier narración. Evidentemente hay una especie de nuevo nacimiento de Downing después de pasar por estas experiencias, ¿no? Es curioso cómo, esto es propio de todo libro de viajes, pero aquí se nota mucho, lo que para nosotros es familiar, pues para él resulta exótico, porque al revés también, lo que para él él es familiar, es exótico para nosotros, y entonces pues nos causa un cierto efecto de ironía el pensar qué cosas raras le extrañaban a este chico, ¿no? Por ejemplo, le extrañaba mucho este extraño fenómeno sociológico de que hubiera unos señores en plena calle, en la vía pública, que se ganasen la vida lustrando los zapatos de los demás. Esto para él era una rareza muy grande. Le extrañaba, por ejemplo, la afición que tenían las moscas al vino de Gandesa, ¿no? O al vino que bebieran por allí, de la zona aquella, Valderroures o de donde fuera, ¿no? Entonces, pues es curioso, porque Irlanda, que está ahí a la vuelta de la esquina y ahora se llega no sé en qué se llega, en una hora en avión, pues en aquella época, todavía hoy, pero en aquella época era una sociedad muy distinta y muy desconocida para los españoles y al revés. Es decir, que no había esa comunicación, siempre se ha hablado de la hermandad, de la similitud que hay entre España e Irlanda. Bueno, sí, se parecían en ciertas cosas. Muchas veces se ha utilizado propagandísticamente esa idea de hermandad o de destinos que acaban juntándose, pero en realidad pues se ve en la lectura de este libro que no había tal conocimiento, ¿no? Y eso, pues, el mirar nosotros a través de la mirada de un extraño nos hace contemplar nuestra propia realidad con una cierta distancia que produce un efecto, pues, atractivo, ¿no? La realidad es que Eugene Downing va conociendo cuando llega a España, pues chocan mucho, no solo con lo que la experiencia suya que él trae de Irlanda, sino que chocan también con la idea de España que él trae, porque él ve a España o veía a España a su llegada a través del filtro deformante de sus propias lecturas, es decir, un conocimiento libresco de España, ¿no? De manera que el mundo de lecturas que él traía en la cabeza, pues condicionaba su manera de ver, ¿no? Y condicionaba y deformaba su manera de ver, de un modo que también nos resulta un poco gracioso, ¿no? Pues, ¿cuáles eran las lecturas de Downing o Dinin?
como queramos llamar, porque claro, hablábamos antes, esto es complicado, los irlandeses tienen dos nombres, un nombre en inglés y un nombre en irlandés. Entonces, pues a veces esto despista, porque podemos encontrar a Eugene Downing, llamado así en inglés, o bien Onodinin en irlandés, o Frank Ryan, que es Princess o Rioen en irlandés, ¿no? Despista, ¿no? Bien. Pero bueno, no vamos a someternos al imperio del inglés y entonces pues nos hemos agarrado al irlandés, a la lengua original del libro. Bueno, volviendo a las lecturas de Downing. Bueno, pues los clásicos, poco, tienen una formación clásica limitada, pues él habla de Cervantes, habla de Shakespeare, habla de Keats. Los novelistas del 19, sobre todo los más populares, entonces vemos claramente que el París que él conoce es el París de Dumas, el París de Sue, a lo mejor, de la novela por entregas. Su Londres es el Londres de Dickens y de Conan Doyle. Y también conoce España a través de narradores contemporáneos. Downing es gran lector de narradores, de novelistas contemporáneos, de ideología socialista, ingleses, americanos, algún alemán, americanos como Theodore Dreiser, como Sinclair Lewis, alemanes como Arnold Zweig, al que no cita, pero autores, bueno, por supuesto conoce a Wells, autores que curiosamente, pues bueno, no, nada curiosamente, autores que también eran conocidos a través del cine, que tiene una importancia muy grande en la cultura de Downing, como en la de todo el escritor de aquella época, de los años 30, ¿no? En que el cine, pues, al fin y al cabo, no dejaba de ser una novedad, ¿no? Tenía menos de medio siglo, imagino, no sé exactamente, pero bien. Y más allá de estos autores populares pero consagrados, pues también hay una presencia grande de la literatura de kiosco, las novelas de Nick Carter, por ejemplo, de enorme popularidad, y otras que menos conocidas aún todavía para el lector español. En España se leía mucho las novelas de Nick Carter. Hace 50 años, pues en El Rastro se veían con frecuencia grandes rimeros de novelas de Nick Carter en castellano, con sus portadas de colorines. Supongo que se vendían semanalmente. Y bueno, pues su abundancia en ese mercado, pues quiere decir que se habían consumido enormemente, ¿no? Traducidas al castellano, claro, bueno. Todo ese trasfondo pues se superpone e interactúa con la experiencia vivida, y es lo que da ese relieve o esa dimensión, esa profundidad, ese efecto también de extrañamiento que atrae en la visión de Downing, ¿no? En cambio, para ser un autor que reivindica el idioma irlandés, que se atreve a escribir en irlandés, tanto en su época como ahora, es un riesgo, porque el irlandés es un idioma que tiene muy pocos lectores, ¿no? Y menos en aquella época, en la cual, pues, la mayor parte de la gente que hablaba el irlandés como lengua materna no leía nada, que eran analfabetos. Y la gente que se interesaba por el irlandés, la poca gente pues que se interesaba por el irlandés y además por la lectura, pues era gente que lo había aprendido en la escuela o por su cuenta
en las clases de Conrad na Gaeilge, que era una organización para el fomento del idioma. Bueno. Entonces, pues de esa manera nos sorprende que las referencias a la literatura irlandesa que encontramos en estas memorias son pocas, ¿no? Está Padraig Pearse, que es uno de los padres de la independencia y omnipresente en la escuela, de los textos canónicos que todos los niños tenían que saberse y que les machacaban. Aparece también citado Liam Gogan, que era un poeta, también un poeta semioficial del régimen de Irlanda, tras la independencia, tras la formación del Estado libre. No fue independiente hasta el año 47 o 48, creo. Y, naturalmente, pues encontramos referencias al Aisling, que es el que da, de donde se obtiene el título de las memorias, ¿no? Aisling significa, en realidad, visión. Y, bueno, hay un cuadro por ahí que ahora se proyectará, creo. Víctor tiene intención de proyectarlo. Bueno, Aisling es un género de raíces prehistóricas, ¿no? Es hunde sus raíces en la tradición más vieja de Irlanda, ¿no? Eso está estudiado, sus conexiones con mitos de otros pueblos indoeuropeos, es decir, que esto se remonta al Neolítico, ¿no? Por lo menos. Y es un género en el cual un hombre pues se adormece en el campo, generalmente, y tiene una visión de una mujer que se lamenta. Unas veces es una mujer joven, otras veces es una mujer anciana que despierta de compasión y se queja de su estado, de que está oprimida, de que la tienen presa, de que está hambrienta, etcétera, etcétera. Esta mujer representa a Irlanda. Y entonces, pues el Aisling termina con una profecía en la que se le augura que sus miserias van a terminar y que llegan buenos tiempos y que vendrá un momento ¿cómo decir? Un momento de ventura, fundamentalmente se expulsará a todas esas personas que están fastidiando a la mujer en cuestión y que evidentemente son los invasores, representan a los invasores extranjeros. Y esto, digo que tiene raíces prehistóricas porque entronca con toda una tradición irlandesa medieval, pero de origen precristiano, en la cual la soberanía personificada se simboliza mediante una mujer que se casa con el que va a ser rey. Y es de este mismo matrimonio de donde surge la legitimidad de la soberanía. Estas son historias que se refieren a reyes pues, de tiempos protohistóricos, del siglo IV y antes, ¿no? Como Niall, el de los 9 rehenes y otros. Entonces aparece este rey al que o futuro rey, al que se le presenta una mujer, generalmente una mujer de un aspecto repugnante y horroroso, y el reto al que se enfrenta es tener que casarse con ella o tener relaciones con ella. Entonces muchos aspirantes fracasan y hay uno que vence la repugnancia y en ese momento pues la vieja horrorosa se convierte en la joven maravillosa y dices la soberanía de Irlanda. Entonces a partir de ese momento pues ya será rey y bla bla bla. Y también quiere decir que claro que la realeza tiene dos caras, una cara atractiva y agradable y una cara muy muy mala. Bueno, y en Irlanda la monarquía consistía en que el rey tenía que tener esa soberanía y se llamaban en irlandés
el Vierflauen, quiere decir la verdad de la soberanía, y eso era una cosa que se notaba en diversos signos, ¿no? Y cuando un rey dejaba de tener eso, pues dejaba de ser rey, y eso normalmente se notaba en que lo mataban. Bien, la pérdida del Vierflauen era que le cortaban la cabeza, claro, era un síntoma inequívoco. Este Aisling, este género, pues que como digo es antiquísimo, se revive en el siglo XVII y XVIII, que son los siglos más duros de la represión inglesa en Irlanda, y a partir de ese resurgir del XVIII, pues pervive a lo largo del siglo XIX y llega hasta el momento de la Revolución Irlandesa, de la Guerra de Independencia de 1916. Y uno de los Aisling más famosos es el de Roisin Dubh, quiere decir la rosita negra o rosita morena, ¿no? Y este Aisling pues fue traducido varias veces al inglés, es una canción no sé si es folclórica o es obra de un autor y luego pasó al folclore, pero se hizo muy popular, tuvo varias traducciones, ya digo, durante el siglo XIX, de ellas la más famosa, la de un poeta romántico irlandés, James Clarence Mangan, y la última, y la que probablemente conocía Eugene Downing, fue precisamente de Patrick Pearse, el jefe, la figura principal del levantamiento que inicia la Guerra de Independencia irlandesa. Entonces se estudiaba naturalmente en las escuelas y tal. Ese es Roisin Dubh. Y para Downing, si Irlanda estaba simbolizada en Roisin Dubh, pues la República Española, la España republicana, la verdadera España para él, estaba representada por la niña bonita, y él las empareja en el título de sus memorias. Bien, Downing, como ha dicho Víctor antes, bien dicho, era de una familia que estaba muy implicada en el nacionalismo cultural y político, y estaba familiarizado desde la infancia con esa tradición literaria que digo. Pero su lengua materna no era el irlandés, él era anglófono y tuvo que aprender el irlandés. Y algo de eso habla en las memorias, es divertido, y cuenta cómo él acudía a escuelas donde se aprendía el irlandés desde el inicio del Estado Libre de Irlanda en 1922 era obligatorio en las escuelas, para desesperación de muchísimos niños irlandeses que no se hacía ninguna gracia, porque además se enseñaba muy mal, con métodos medievales casi. Pero siempre había unos entusiastas que sí, que iban a las clases ellos, a clases voluntarias y tal, y entonces cuenta cómo allí los profesores, muy voluntariosos, pero con poco conocimiento, pues iban aprendiendo por la mañana la lección que tenían que explicar por la tarde. Y bueno, él recuerda con mucho cariño a al menos a uno de sus profesores de irlandés. La lengua irlandesa utilizada por John Downing, debido a esto, a que no es realmente su lengua natural, pero también al carácter de Downing, que era un hombre que, como he dicho, valoraba muchísimo, un hombre nada elitista, valoraba mucho la literatura popular. Entonces esto se refleja en el lenguaje de él y en el estilo. Él nunca utiliza, como estaba en boga en su momento, entre los autores que escribían, los pocos autores que escribían en irlandés, ni utilizaba un idioma lleno de localismos y de dialectalismos que efectivamente dan sabor, dan riqueza a la lengua, ni, por el contrario, como hacían otros,
se volvía a las raíces y al irlandés de la época clásica, del irlandés de los bardos del siglo XVI y XVII, con mucha retórica, muchos arcaísmos y palabras rebuscadas en los textos antiguos y que ni Dios entendía. Entonces él, por el contrario, es cierto que él ya escribe bastante después que estos autores a los que me refiero, pero él utiliza un irlandés de todos los días, y un irlandés de todos los días que no es de ningún pueblo, es el irlandés de todos los días de un señor de una ciudad, Dublín, que es una ciudad anglófona, pero que él lo ha aprendido en la escuela. Es decir, es un irlandés coloquial, urbano, de su tiempo, lo cual pues lo hace de lectura bastante más fácil, ¿no? De pasada, he mencionado la ironía, y una ironía que es una de las características de la obra esta de Downing. Una ironía benévola, porque Downing siempre aparece, se muestra como hombre de buen humor y siempre recuerda con un humorismo discreto y narra con esa distanciación un poco sonriente, un poco amargamente sonriente, situaciones y sucesos dramáticos, dolorosos, como su propia herida y amputación de una pierna. Su humorismo nunca le impide tomarse las cosas en serio, ¿no? Hay gente que cree que la única manera de tomarse las cosas en serio es la amargura, una seriedad hosca. No, Downing mira al pasado. Además, Downing escribe ya desde la distancia de bastantes años, escribe desde la vejez, y bueno, pues mira hacia ese tiempo de antaño con una sonrisa condescendiente, melancólica, porque también cuando uno llega a cierta edad, pues mirar atrás pues produce cierta melancolía, y en ese humor creo yo que reside pues uno de los principales intereses de este libro, que, como digo, pues tiene diversos motivos para que sea grata su lectura. Y esto es lo que tenía que decir. Yo, abundando en lo que ha dicho Juan, pues Downing en su libro es muy curioso cómo viene a España como un joven que nunca ha salido de su isla y que para él es un mundo exótico, es como si fuera, no sé, al Pacífico, a los mares del sur. Y cómo, sin embargo, va encontrando cosas que le llaman la atención en la historia de Irlanda y en la historia de Cataluña, ¿no? Él cuando cuenta que cuando está en Cataluña, pues hay un catalán que le dice, va a buscarle al cuartel Karl Marx, en el que entraba todo el mundo y salía todo el mundo allí. Y le dice, voy a llevar a dar una vuelta por Cataluña y entonces por Barcelona. Y entonces les enseña la Plaza Sant Jaume, donde Companys y Macià proclamaron la República Catalana. Y entonces él lo asocia con el momento en que el Patrick Pearse proclama la República Irlandesa en Dublín, ¿no? Él cuando va por la zona de Olot y toda la zona de la volcánica de esa comarca, él asocia el carácter y el paisaje de los catalanes con la región de Connemara, con la región oeste de Irlanda, ¿no? Son siempre curiosidades que él va desgranando y que le van llamando la atención y que va encontrando un paralelismo, ¿no? No solo en la lucha contra el fascismo, sino también en la personalidad de las gentes, ¿no? Como ha dicho Juan, pues él, claro, su conocimiento de España es muy pequeño y él va con este libro, Spanish Simplified, es un libro de autoaprendizaje, bueno, pues con el que va intentando expresarse, ¿no? y encontrando problemas muchas veces de comunicarse con los demás, ¿no? y entendiendo que él es capaz
de a lo mejor recitar un verso de un poeta clásico español que aparece en el libro, pero sin embargo luego no es capaz de pedir un vaso de agua, ¿no? Él luego después, cuando conoce a Josefina, a la enfermera, pues después de la guerra, pues Josefina intenta que a ver si le puede ayudar con un hermano suyo que está preso, que está en los campos del sur de Francia, y bueno, se cartean durante unos años, hasta el año 41, y ahí tenemos un fragmento de una carta, ¿no?, de Josefina, en la que le dice mi querido Rubito, era como le llamaba siempre, ¿no?, cuando le atendía en el hospital. Estos documentos que tenemos aquí, pues los tenemos gracias al sobrino de Eugene Downing, a quien siempre estaremos agradecidos, porque se puso buscando, el momento en que decidimos traducir la obra, pues obviamente lo primero que buscamos fue los derechos de autor y no encontrábamos, la editorial que había publicado el libro en irlandés había quebrado y no encontrábamos el paradero de la familia de Eugene Downing, y mirando el obituario pues aparecía su sobrino, que tenía un nombre y un apellido muy común en Irlanda, y en Estados Unidos debe haber miles o cientos de miles, con lo cual era imposible. Así que, bueno, pues yo me decidí a escribir al Partido Comunista de Irlanda directamente, y el secretario general, MacArthur, me contestó con un salud camarada, así en español, y me dijo, pues no conozco a este Eugene Downing y no conozco a su sobrino, pero tengo un amigo que tiene un amigo que tiene un amigo, y a los 15 días, pues Brendan, el sobrino de Eugene, nos escribió pues agradeciendo el esfuerzo, nos cedió los derechos de autor gratuitamente, nos facilitó un montón de documentación y experiencias y cosas que había vivido con su tío, ¿no? Es un aspecto también muy importante para llegar a conocer a este Eugene, que desgraciadamente pues murió en 2003 y no llegamos a conocerle, ¿no? En Irlanda hay numerosísimas placas de homenaje a los brigadistas irlandeses, tanto en Irlanda como en Inglaterra, Gales y Escocia. También hubo contingentes importantes. El propio Eugene habla de los mineros galeses que estaban allí y que conoció a muchos de ellos, ¿no? Este es uno de las placas que está en Dublín, y hay una muy bonita en el Ayuntamiento de Dublín, una vidriera también, con el No pasarán. Y bueno, pues hay placas recordando a los brigadistas en todas partes de la isla, ¿no? Se puede ver en la página de la Asociación de Brigadistas Británicos e Irlandeses, ¿no? Esta es nuestra obra, y esto es nuestro pequeño homenaje a Eugene y a un libro singular y a unas memorias que es cierto que hay poca guerra en ellas, pero son las vivencias de un joven que viene con un compromiso claro para luchar y defender sus ideales y luchar contra el fascismo, y al mismo tiempo, pues como dice Juan, se puede leer como un libro de viajes. Pues muchas gracias por su atención. Yo quería añadir ahora al hilo de esto. Sí. Efectivamente, en el libro hay poca guerra. Yo creo que eso es uno de los atractivos del libro, pero en fin. Pero si uno considera lo que actualmente la labor que están haciendo ahora los arqueólogos, que están recuperando de los frentes o de los campos de prisioneros los objetos mínimos, una lata de betún, un envase de una chocolatina, una suela de un zapato, botones. Entonces, uno se da cuenta de cómo todos esos pequeños detalles van configurando una idea, una visión de cómo era la vida de aquellas personas que estuvieron en esos trances, ¿no? O en esas situaciones históricas. Entonces, es cierto que en el libro de Downing, pues aparece de refilón, por ejemplo, la lucha política entre comunistas y trotskistas. Los anarquistas apenas aparecen,
es normal, porque el movimiento anarquista irlandés era prácticamente inexistente en aquella época. Y de hecho, si luego existieron algunos personajes curiosos, importantes del anarquismo en Irlanda, como Jack White, fue porque conocieron el anarquismo en la Guerra de España. Y de ahí lo pudieron exportar, ¿no? El caso, iba yo a decir, es que efectivamente, pues tenemos algo de eso en el libro de Downing, una visión de la cotidianidad de la vida habitual de los soldados, que más allá de las batallas estaba en la búsqueda de tabaco, en el robo de una bicicleta, en fin, este tipo de pequeñas anécdotas que van formando un mosaico no muy organizado, porque este libro es en realidad una recopilación de colaboraciones periodísticas a las que luego quiso dar una unidad, pero unidad que no enmascara del todo su origen, digamos, impresionista de estampas, de una colección de estampas. Así que sí, hay poca guerra, pero hay mucha vida de la gente en la guerra. Y esto creo que es Sí, me gustaría leer algunos fragmentos de las memorias, concretamente cuando él va a Dublín a alistarse a las fuerzas. Dice: cuando en cierta ocasión, en marzo del año 38, les dije a mis padres que me iba a Antrim a ver el Grand National, la carrera de caballos muy importante de allí, no fue pequeña la sorpresa que se llevaron, pues nunca antes me había visto el menor interés por las carreras de caballos. La noche anterior al día de la carrera me dirigí al 32 de Quay Ibrahim y Horrogh, la calle Ormond Quay Lower de Dublín, donde tenía entonces su sede central el Partido Comunista de Irlanda. Allí me encontré a Son O'Muiri, secretario general del partido. Son era un hombre agradable, de rostro rubicundo y orondo, que te recordaba un obispo. Clavó un papel ante mis ojos. ¿Puedes leer esto? Sin problemas. Entonces quedas admitido, estás bien de la vista. Fue un gran alivio superar tan severo examen médico y verme en buena forma para ir a España y tomar parte en la guerra civil que allí se libraba. Bueno, algunas de las ironías y curiosidades que él cuenta, siempre pues con ese tono, de humor, ¿no? Y también cuenta lo de la bicicleta. Dice: en cierta ocasión un inglés tomó prestada una bicicleta a una chica del pueblo para ir a Olot. Estando allí se la robaron. Por el motivo que fuese, se le hacía cuesta arriba volver y confesar a la chica lo que había sucedido. El hombre aquel llevaba una gorra de plato. Entre nosotros eran contados los que gastaban una de aquellas. La mayoría llevaba gorro cuartelero o ros. A la mañana siguiente, cuando ya estábamos despidiéndonos de aquel pueblo, el inglés, temiendo que la chica y su madre estuvieran acechando nuestra partida, se cambió la gorra con otro. Con el gorro cuartelero no lo conocieron. No llegué a entender por qué no le había explicado el asunto sinceramente a la pobre chica. Y yo, que me había dejado el reloj arreglar en una relojería, me fui de Olot sin él. Estuve en Cataluña este verano y bueno, pasé por Olot y pregunté a la gente si alguien conservaba un reloj de algún irlandés por ahí. Cuenta cosas también sobre el problema del alcoholismo, ¿no? Para los brigadistas el vino era baratísimo en España y bueno, hubo muchos problemas de alcoholismo, no solo irlandeses, con su fama, también franceses, ingleses, y entonces muchas veces tenían que hacer rondas para buscar soldados que se habían escapado del cuartel y que estaban bebiendo, ¿no? Y entonces va contando cómo va acompañando a uno de sus oficiales y dice: seguimos hasta el pueblo, íbamos taberna por taberna. Cuando nos habíamos asegurado de que no había nadie de los nuestros en una, pasábamos a la siguiente. Aquellos locales estaban abarrotados de obreros descansando, bebiendo, fumando y charlando. Y así continuamos, entrábamos, echábamos un vistazo y al siguiente local. Hace falta tener mucha templanza para hacer esto sin que le entre a uno sed. A cabo de un rato empecé a lanzar a Podrick, oficial, indirectas como que la noche estaba muy calurosa, que yo estaba seco y demás. Él guardaba silencio. Llegamos a la última taberna. Entramos, dimos una vuelta, miramos a todo el mundo a la cara. Allí no había nadie quebrantando la prohibición. Misión cumplida. Podrick se fue derecho a la barra y O'Riordan y yo le seguimos.
3 vasos de agua, dijo con el mismo tono de autoridad con el que daba las órdenes. Después de haberme quejado de la sed que tenía, no podía decir que no al agua, pero la verdad sea dicha, prefería la sed al agua. Pues siempre es el tono irónico y el tono humorístico, pero también el tono doloroso, también cuando llega al hospital y le hieren y entonces cuenta, le hieren de repente, dice, a pesar de los pesares estábamos resistiendo en la cota. Ahí, si tienen la oportunidad de ir alguna vez a la Sierra de Pandols y Cabals, es un sitio precioso, pero desde el punto de vista de la guerra debía ser terrible. Y no hay ni un árbol, son todo matorrales, con lo cual era fácil para los francotiradores disparar y apuntar a la gente. Y él dice, de repente una bala me atravesó la pierna izquierda. Somos Río Goin me ayudó a bajar al barranco para que pudieran atenderme los sanitarios. Al principio el dolor era vivo, pero al cabo de poco rato se amortiguó. Me hicieron un torniquete en la pierna y me advirtieron, no dejes el torniquete puesto más de 4 horas, pues la gangrena. Me subieron a una camilla y comenzó el viaje de retorno al pie de la colina. Los camilleros eran 2 españoles. El sendero de bajada era tan empinado que tenía que agarrarme con fuerza a la camilla para no caerme al suelo. Cuando los obuses estallaban demasiado cerca, tiraban a toda prisa la camilla y se echaban. ¿Qué iban a hacer? Cuerpo a tierra. Así acabamos llegando a nuestro destino. El final de aquel viaje fue un alivio tan grande para mí como para los otros 2. El sitio donde ahora me encontraba se llamaba Corbera, pueblo que ya he mencionado. Allí se había habilitado un edificio para los heridos. Nos tenían tirados por el suelo y a cada momento aumentaba el número de los que iban trayendo, hasta que aquello acabó llenándose. Estaba oscureciendo y no había más que una luz mortecina, la de unas lámparas de petróleo, creo. Nunca dejaban de oírse unos débiles quejidos. A mi lado un muchachito gritaba lastimariamente una y otra vez, «¡Madre mía, mi madre!». Poco rato después se quedó callado. Un enfermero se inclinó a mirarlo y le cubrió la cara con una manta. Había otros como aquel, tan malheridos, que no les cabía esperar sino una muerte rápida, y las voces gritando quejumbrosas, «¡Médico! ¡Médico!», y la invariable respuesta, «No médico aquí». Humor, ironía, pues, dureza de la guerra, bueno, pues está todo en este libro que, bueno, hemos tenido la gran oportunidad de poder presentarlo al público español. Si tienen alguna pregunta. ¿Qué le llegó en marzo del 38? Llega en marzo del 38. Marzo del 38, es cuando él llega en marzo del 38. ¿Lo llevan al Albacete? ¿Sí, perdón? ¿Lo llevan a... ¿Dónde hace el entrenamiento? ¿En el Albacete? No, él entra, marzo del 38, él entra por Cataluña y cruza los Pirineos y su entrenamiento es básicamente en Cataluña. Él no sale de Cataluña nunca. Él en ese momento no se entrena en Albacete. Los anteriores sí habían llegado en Albacete, los que llegaron en diciembre del 36, que lucharon en Córdoba y en Brunete, pero el contingente suyo son 6 miembros del Partido Comunista Irlandés que van con varios escoceses y con galeses, pero ellos entrenan realizan un entrenamiento en los cuarteles de Olot y en el antiguo convento de los monjes carmelitas, que se convierte en cuartel, y están allí entrenándose y luego bajan a Figueras también y después ya cuando están supuestamente entrenados es cuando van al frente, a camino ya de Tarragona, y van hacia el frente del Ebro, hacia la zona de Gandesa y Corbera, ¿no? Pero básicamente la historia de Eugene transcurre en Cataluña. Es una historia corta porque él llega en marzo y el 26 de julio es herido, un día después de comenzar de cruzar el río. ¿Perdón? Sí, un día después de combatir, o sea, al día siguiente está combatiendo. Además lo cuenta que están subiendo las cotas, las montañas, y que les cae la noche y empiezan a pegar tiros. Al día siguiente se dan cuenta de que han estado pegando tiros a los americanos que estaban al otro lado. Bueno, porque es que realmente era un combate pues, sin una visibilidad y en un sitio bastante complejo, ¿no? El objetivo de la acción era ocupar la población de Gandesa para abrir una cuña hacia la carretera que iba a Aragón, al Cañiz y luego en dirección a Zaragoza, ¿no? Pero no consiguieron tomar las cotas, pero no consiguieron tomar la ciudad de Gandesa y al final acabaron siendo rechazados. Pero él, cuando se produce el final de la batalla, hacia septiembre, él ya está en el hospital porque le hieren. Y entonces básicamente la biografía es la historia de su decisión,
de su compromiso, de todo lo que le llama la atención en España, y cuando está herido, la historia de su compromiso en Irlanda, porque por eso se llama el libro así, La niña bonita y Rosinduf, porque habla de las dos cosas, de su experiencia en España y de su compromiso en Irlanda. Va contando pues, cómo empieza con las luchas callejeras, las huelgas, las manifestaciones en Irlanda, lo va contando todo para dar un poco el contexto de por qué él estaba allí. Sí. Pero realmente cuenta también muchos de sus compañeros que mueren en combate. Hay un capítulo muy nostálgico, melancólico, duro, que se llama Lamento por los compañeros perdidos. Él está en el hospital y va escuchando, pues ha muerto tal, ha muerto no sé quién, ha muerto no sé cuántos. Y iba pensando en ellos y en sus padres, cuando vuelve a Irlanda, a sus padres y madres, cómo conseguirá. Esa es otra cosa también curiosa, ¿no? Cómo volvieron los irlandeses a España también, porque en la frontera casi no les dejan pasar y al final, bueno, porque fuerzan que las autoridades francesas les dejen pasar, pero luego llegan ahí a París. En aquella época Irlanda no era era el Estado libre, es decir, era un Estado independiente, pero bajo la tutela de Gran Bretaña, miembro de la Commonwealth. Entonces no tenían embajada, tenían un representante en París. En cuanto empiezan a llegar estos rojos irlandeses a París, dicen, pero bueno, esta gente de dónde viene, ¿qué voy a hacer con ellos? ¿No? Que queremos volver a Irlanda y hay muchos problemas en el retorno, ¿no? Es verdad que luego son bien recibidos en Irlanda. Mejor recibidos fueron los fascistas, que apenas estuvieron unos meses, pero bueno. Pero ellos también, cuando vuelven, por lo menos son bien recibidos y luego su causa por lo menos se ha recuperado. Pues muchas gracias por estar aquí y bueno, pues espero que les haya parecido interesante esta presentación del libro y de las memorias de Eugene. Pues muchas gracias. Gracias.